¿Qué estarías dispuesto a hacer por 1 millón de visitas? No me respondas rápido, piénsalo. Hay una línea invisible entre el entretenimiento y la locura. Y hoy vamos a cruzarla para ver a quienes la pisotearon, solo para que tú hicieras clic. Lo más aterrador de estas historias no son los fantasmas ni los crímenes en sí. Es que estas personas eran normales, vecinos, estudiantes, gente con una cámara y un sueño. No nacieron siendo monstruos. Pero el algoritmo es un dios hambriento, y cuando la fama te susurra al oído que no es suficiente, lo normal se vuelve aburrido para ellos. La moral se convirtió en un obstáculo y el peligro en una herramienta de marketing. Así que decidieron llevarlo lejos, demasiado lejos. Hoy en Espacio de Sombras no solo veremos actos atroces, veremos el momento exacto en que la sed de relevancia devoró al ser humano. Prepárate porque después de esto vas a mirar ese botón de like de una forma muy diferente. Empecemos. El caso de Sam Pepper es probablemente el ejemplo más oscuro y definitivo de cómo la búsqueda de clics puede deshumanizar a un creador. Pepper pasó de ser un bromista pesado a convertirse en una de las figuras más repudiadas de internet, debido a la insensibilidad y la falta de ética en su contenido. Pepper comenzó con bromas en la calle que escalaron rápidamente. El punto de quiebre inicial fue el video donde utilizaba una mano de plástico para tocar inapropiadamente a mujeres en la calle. Pues esto tuvo un gran impacto. La comunidad de YouTube se unió en su contra, firmando cartas abiertas y prohibiéndole la entrada a convenciones como VidCon. Ese fue el primer aviso de que estaba llevando las cosas demasiado lejos, aunque él intentaba justificarlo bajo la excusa de experimento social. Si eso ya parecía suficiente como para funarlo, lo que sigue tampoco fue bien recibido por la audiencia. En 2015 él publicaría lo que para muchos es considerado el video más insensible en la historia de la plataforma. Pues él organizó una situación extrema de privación. Llevó a Colby, uno de sus amigos, a un lugar elevado bajo engaños. Y ahí escenificó un acto violento contra su otro compañero. Para la cámara eran solo píxeles, pero para la víctima fue el momento más oscuro de su vida. Colby estaba en un estado de terror genuino, llorando y colapsando, mientras creía que su mejor amigo acababa de pasar a mejor vida. Pepper grabó todo para obtener visitas. La reacción fue tan masiva que incluso el grupo de hackers Anonymous lo amenazó públicamente para que borrara el canal. Pero Pepper no se detuvo tras su caída en YouTube, pues migraría a plataformas de streaming en vivo, como Kick, donde la moderación es más laxa. Pero eso no es todo, sino que su comportamiento se volvería cada vez más errático. El incidente en la India, en octubre del 2025, mientras celebraba Diwali en Delhi, Pepper lanzó fuegos artificiales hacia un grupo de personas. Uno impactó en el ojo de una niña de 12 años, causándole daño corneal permanente y pérdida de visión. Inicialmente Pepper mintió diciendo que solo era un rasguño, pero ante la presión mediática en diciembre de 2025, tuvo que admitir la gravedad del daño. Tras todo esto fue baneado de varias plataformas, aunque recientemente, en febrero de 2026, algunas han levantado sus restricciones, lo que sigue generando un intenso debate sobre la responsabilidad de los sitios de streaming. Empezó queriendo hacer reír, aunque fuera de forma pesada, y terminó convirtiéndose en alguien capaz de observar el sufrimiento real, empezando por el terror de su amigo o la lesión de una niña a través de un lente, priorizando el conteo de views sobre la empatía humana básica. Ahora pasamos al caso de Tanner Cook. Este es el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando el contenido deja de ser entretenimiento para convertirse en acoso real, y cómo la justicia está empezando a marcar un límite muy claro. En abril de 2023, Tanner, del canal Classified Guns, estaba en un centro comercial de Virginia, buscando a su próxima víctima. Eligió a Alan Coley, un repartidor de comida que simplemente estaba trabajando. Tanner, que mide casi 2 metros, se acercó a Coley y le puso un teléfono a pocos centímetros de la cara, reproduciendo una frase extraña y repetitiva mediante una aplicación de traducción. A diferencia de otros casos donde la gente ignora o se ríe, Coley se sintió genuinamente amenazado. El video del juicio muestra a Coley retrocediendo varias veces,
pidiéndole que parara y apartando el teléfono de su cara. Tanner no se detuvo, siguió invadiendo su espacio personal. La situación escaló hasta una reacción de protección extrema por parte de la víctima. En un giro inesperado, Collie pasó de la defensiva a una acción contundente, impactando la zona abdominal de Tanner para detener la presión física. Lo hizo frente a decenas de personas en el patio de comidas. Tanner sobrevivió tras una cirugía de emergencia, donde perdió la vesícula y sufrió daños en el hígado. Pero lo más impactante vino después en la corte. En octubre de 2023, un jurado declaró a Alan Collie inocente del cargo más grave. El jurado aceptó el argumento de que Collie actuó en defensa propia, ante el acoso insistente y la intimidación física de Tanner, dejando una lección legal. Este caso sentó un precedente. Ser un creador de contenido no te da inmunidad para acosar a extraños. La justicia validó que una broma puede ser percibida como una amenaza real a la integridad física. A pesar de haber estado en cuidados intensivos, Tanner declaró en entrevistas: "Es solo una broma, no voy a dejar de hacer videos". Para él, el impacto traumático en el repartidor y el pánico causado en el centro comercial fueron secundarios frente a la relevancia que ganó su canal tras el incidente. Tanner Cook pensó que en la realidad tenía las mismas reglas que su sección de comentarios, pero fuera de la pantalla no hay botón de pausa. Cuando decidió que el espacio personal de un extraño era su escenario, la realidad le respondió con fuego. Y lo más aterrador no es el impacto, es que, incluso después de sentir el metal en su estómago, él sigue pensando que todo es parte del show. Si creías que habíamos tocado fondo, prepárate, porque el abismo de la fama siempre tiene un nivel más profundo y oscuro. El caso de Trevor Jacob es el ejemplo definitivo de cómo el ego y la búsqueda de patrocinio pueden llevar a alguien a cometer delitos federales. Ya no hablamos solo de una broma, sino de orquestar un desastre aéreo por dinero. En noviembre de 2021, Trevor, un exatleta olímpico y piloto, despegó en su avioneta Taylor Clark de 1940. Su objetivo declarado era llegar a las montañas, pero su objetivo real era cumplir con un contrato publicitario de una marca de carteras. Trevor llevaba cámaras montadas en toda la avioneta y volaba con un paracaídas puesto, algo muy inusual para este tipo de vuelo. En medio del trayecto, fingió una falla del motor, abrió la puerta y saltó con un palo de selfie. Esto para grabarse mientras dejaba que el avión se estrellara solo. En el Bosque Nacional, Los Padres. Lo que lo llevó a la cárcel no fue solo estrellar el avión, sino lo que hizo después para ocultar la verdad. Pues él le mentiría a la Administración Federal de Aviación y a la NTSB, diciendo que no sabía dónde estaba el avión y que el motor simplemente se detuvo. Pero eso no fue todo. Trevor regresó al sitio del impacto en helicóptero, recuperó los restos del avión, los llevaría a un lugar para cortarlos en pedazos y tirarlos en diferentes botes de basura. Lo más listo que pensó es que si no había un avión, no había pruebas de que el motor funcionaba perfectamente, pero la realidad lo alcanzaría en 2023 y 2024. Se declaró culpable de obstrucción de una investigación federal. El 4 de diciembre de 2023 sería sentenciado a 6 meses de prisión. El costo de la fama, su licencia de piloto fue revocada, aunque en 2026 ya ha cumplido su condena y ha intentado limpiar su imagen. Pero el estigma de el piloto que estrelló su avión por un like es permanente. Trevor no solo quería ser el protagonista, quería ser el dueño de la gravedad, orquestó un accidente aéreo, como quien dirige una película de acción. Pero esto solo sería para vender una cartera. Y para cuando la justicia federal encontró la escena, no hubo efectos especiales que lo salvaran. Cambió el cielo por una celda de concreto, demostrando que el ego es el motor que más rápido falla. Si el caso anterior te pareció inquietante, el siguiente te demostrará que la obsesión por el algoritmo puede anular cualquier rastro de sentido común. El caso de Jake Paul es el estudio de caso definitivo sobre cómo la obsesión por el algoritmo puede transformar la vida de un creador en una telerrealidad permanente, borrando los límites entre lo privado y lo público. Jake no solo subía videos, él descifró cómo hackear la psicología del espectador. Aplicó el lenguaje de clips cortos. Para aquel tiempo era el estilo Vine. Aplicándolo a videos largos, se aseguraba que pasara algo ruidoso o visualmente impactante cada 30 segundos.
Él entendió que el odio genera mucho de lo que tanto espera el algoritmo de alguien como creador, la interacción. Se convirtió voluntariamente en el antagonista de Internet, porque las críticas y las polémicas mantienen el nombre de un creador en las tendencias de forma gratuita. Para alimentar diario al algoritmo, su vida personal se convirtió en un recurso más de producción, pues él convertiría su hogar en un set de grabación 24/7, lo que resultó en quejas por ruidos excesivos y alteración del orden público en su comunidad. Para él una multa o una visita de las autoridades no era un problema, sino un título perfecto para el video del día siguiente. Aunque tiempo después, muchas de sus interacciones y supuestos conflictos con otros creadores fueron percibidos como estrategias de marketing para aumentar las vistas cruzadas, demostrando que en la economía del click, la autenticidad es secundaria frente a la narrativa. A diferencia de otros que desaparecieron tras las polémicas, Jacob utilizó su influencia para cambiar de industria. Entró al mundo del boxeo, no solo como deportista, sino como promotor. Logró que eventos de boxeo profesional tuvieran cifras de audiencia récord, simplemente aplicando sus tácticas de creación, especializándose en controversias en YouTube para vender peleas. Demostró que una vez que controlas la atención de la audiencia, puedes romper los modelos de negocios tradicionales, aunque el costo sea una reputación permanentemente dividida. Con esto podemos notar que Jake no solo quería estar en la cima, quería ser el dueño de la montaña. Comprendió que en este juego, el silencio es el único fracaso real. Convirtió su casa, sus amigos y su propia moral en combustible para el algoritmo. Al final, nos enseñó que cuando dominas la atención, el mundo entero se convierte en tu escenario. Aunque tengas que quemarlo todo, para que sigan viendo. Hemos visto el trauma y el desastre físico, pero ahora entremos en el nivel final, la ingeniería total de la fama, donde la realidad entera se sacrifica para que el mundo nunca deje de mirar. El caso de Logan Paul es la historia definitiva de la caída y el renacimiento mediático. Representa cómo un creador puede tocar fondo por una falta total de sensibilidad y luego reconstruir su imperio, centrándose en los negocios y el deporte. A finales de 2017, durante un viaje a Japón, Logan publicó un video en el bosque de Aokigahara, mostrando imágenes de una persona que había perdido la vida, reaccionando con un humor que fue percibido como una falta de respeto absoluta hacia la víctima y su familia. Este acto provocó una condena global inmediata. YouTube eliminó su canal del programa de anuncios preferentes y canceló sus proyectos originales. Fue el momento en que el algoritmo y el público le dieron la espalda por cruzar una línea ética fundamental.